Hola, yo les voy a hablar sobre las características de la economía de México y Colombia. Mi grupo está conformado por Ana María Forero, Paola Andrea Telles, Diana Milena Díaz y quien les habla, Natalia Victoria. México es uno de los principales socios de Colombia en Latinoamérica. Ambos países forman parte de la Alianza del Pacífico, lo cual impulsa al libre comercio. En 2023, el comercio bilateral entre ambos países alcanzó 5,6 mil millones de dólares. Colombia exportó principalmente carbón, crudo, café y autopartes, mientras que México exportó televisores, combustibles, barras, champús, leche en polvo, tequila y cerveza. La inversión mexicana en Colombia. Desde el año 2000 al 2004 se sumó más de 7.600 millones de dólares. México es el octavo inversionista global y el segundo en Latinoamérica dentro de Colombia. Los principales sectores son las telecomunicaciones, construcción, alimentos y productos farmacéuticos. En Colombia podemos encontrar grandes empresas mexicanas que tienen origen dentro del país. Una de ellas es Bimbo, Claro y también podemos encontrar el grupo Salinas, que es la TV Azteca. La inversión de Colombia hacia México fue mucho menor. En el 2024 fue de 88,9 millones de dólares y se centra en los servicios de comercio, financieros y manufacturas. Ambos países son miembros activos de la Alianza del Pacífico, que impulsa el comercio interregional con más del 55% del comercio exterior latinoamericano y el 42% del flujo de inversión extranjera directa que proviene de esta región. Desde el 2016, el protocolo comercial ha eliminado más del 92% de los aranceles entre los miembros que conforman la Alianza del Pacífico. En la integración económica podemos encontrar que ambos países forman parte del mercado integrado latinoamericano, en el cual es considerada la bolsa más grande en toda la región, que no solamente es integrada por Colombia y México, sino también por Perú, Chile y entre otros países de Latinoamérica, que con esta capitalización conjunta se centra miles de millones de dólares. Es importante mencionar que México es líder regional en comercio exterior e en inversión extranjera, especialmente en manufacturas y servicios. Por su lado, Colombia se destaca por sus energías renovables, servicios tecnológicos y centros como Bogotá, que tienen sistemas de inversión ecológica y también de clima de inversión. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tamaño y la estructura de la economía. En cuanto a la economía de México, podemos decir que es la segunda economía más grande de Latinoamérica, después de Brasil. Su PIB per cápita está cerca aproximadamente de los $15,000 y su gran influencia es por los vínculos comerciales que tiene con Estados Unidos. Ahora con Colombia podemos decir que es la cuarta economía más grande de Latinoamérica tras Brasil, México y Argentina. Su Producto Interno Bruto per cápita está cerca de los $8,000 o $9,000 y esta es la economía más pequeña, pero tenemos un crecimiento más sostenido en las últimas décadas. La estructura de México en cuanto a su economía del Producto Interno Bruto, tenemos que su mayor ingreso es por el sector terciario, el sector de los servicios, lo que corresponde al 65%, esto debido a su comercio, a su turismo, a los bancos y a las telecomunicaciones. Luego el sector secundario, el de la industria, corresponde al 30%, de acuerdo a sus fábricas, autos, petróleo, y para el sector primario, que es la agricultura, corresponde al 4% por su exportación de aguacate, maíz, café y caña. Esto significa que México depende mucho de su industria exportadora y de servicios. La estructura de Colombia, en cuanto a su economía del Producto Interno Bruto, tenemos que su mayor ingreso es por el sector terciario, correspondiente a un 62%, esto debido a su comercio, transporte, turismo y educación. Luego le genera el impacto el sector secundario, correspondiente al 28% por sus textiles, alimentos procesados, químicos y el cemento. Y en el sector primario de la agricultura tenemos un impacto del 8% por el café, las flores, el banano y la caña de azúcar. Esto significa que Colombia tiene más peso relativo en agricultura y recursos naturales y menos por manufactura comparado con México.
Hablemos de las remesas. Cuando decimos remesas nos referimos al dinero que las personas que viven en el extranjero envían a su país de origen. Normalmente este dinero va dirigido a familias o amigos y se utiliza para distintos propósitos, como apoyar económicamente el hogar o incluso realizar alguna inversión. Pero ¿por qué es tan importante las remesas? Primero porque permiten muchas familias cubrir necesidades básicas como la alimentación, vivienda y educación. Segundo, porque también benefician al comercio local. Cuando este dinero se gasta en el país, dinamiza toda la economía interna. Además, las remesas se convierten en una entrada de recursos bastante constante, especialmente en países con alta migración, y aportan también al desarrollo económico al ser una fuente clave de todas las divisas. Ahora pasemos al caso de Colombia. Nuestro país recibe una cantidad bastante significativa de remesas, sobre todo desde países como Estados Unidos, España y Venezuela, donde vive una gran parte de la comunidad colombiana. El impacto económico es muy notorio. En el año 2021, las remesas representaron alrededor del 4,4% del Producto Interno Bruto y en la actualidad, hacia el 2025, esa cifra sigue creciendo de manera sostenida. En cuanto a los canales de envío, las transferencias se realizan principalmente a través de empresas como Western Union o MoneyGram, pero en los últimos años ha aumentado mucho el uso de los bancos y plataformas digitales que ofrecen mucha más rapidez y facilidad. Finalmente, hay que destacar la magnitud de la migración colombiana. Se calcula que cerca de 5 millones de colombianos viven fuera del país, lo que corresponde aproximadamente a un 6% de toda la población nacional. Esto explica por qué las remesas se han convertido en un recurso tan importante para nuestras familias y para la economía en general. En el caso de México, la situación es bastante destacada porque es el principal receptor de remesas en toda América Latina y también es uno de los más grandes a nivel mundial. La mayor parte de estos envíos proviene de Estados Unidos, país donde reside una enorme comunidad mexicana. En cuanto al impacto económico es evidente, pues en el 2021 las remesas representaron alrededor del 4,8% del Producto Interno Bruto, convirtiéndose en un ingreso fundamental para millones de hogares mexicanos. En cuanto a los canales utilizados, predominan las empresas de transferencia de dinero como Western Union o Wise, antes conocida como TransferWise, además del uso mucho más frecuente de plataformas electrónicas y bancos. Por último, es muy importante señalar que más de 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, lo que explica el volumen tan alto de dinero que llega cada año al país y la relevancia de estas transferencias para su economía y bienestar social. En este cuadro podemos evidenciar algunas similitudes y diferencias entre Colombia y México en relación con las remesas y la migración. En cuanto al volumen, Colombia proyecta recibir más de 13.000 millones de dólares en el 2025, mientras que México ya alcanzó los 64.000 millones en el 2024, lo que convierte en uno de los mayores líderes mundiales. Si miramos el peso de la economía, en el 2021 las remesas representaron el 4,4% del PIB en Colombia y el 4,8% en México, mostrando que en estos países son una fuente vital de los recursos. Respecto a los países emisores, para Colombia destaca Estados Unidos, España y Venezuela, mientras que en el caso de México la mayor parte proviene casi exclusivamente de Estados Unidos. En los canales de envío encontramos coincidencias, ambos utilizan empresas como Western Union, bancos y plataformas digitales, aunque México además registra un uso fuerte de Wise, antes llamada TransferWise. Y por último, al analizar lo que es la población migrante, se estima que cerca de 5 millones de colombianos viven en el exterior, mientras que en México cuenta con un alrededor de 11 millones de migrantes en Estados Unidos, lo que explica la diferencia tan marcada en el volumen de las remesas que recibe cada país. Para esta presentación me enfocaré en un tema fundamental para la economía colombiana, la inflación y las políticas económicas que se implementan para controlarla. Es un factor que afecta directamente a la vida de todos los ciudadanos y por eso es tan importante entenderlo. Para comenzar, definamos qué es la inflación. En términos simples, es cuando los precios de casi todo lo que compramos suben de forma continua, haciendo que nuestro dinero pierda valor. En Colombia, la inflación es un desafío constante y ha estado en el centro del debate económico, impactando el poder adquisitivo de las familias.
Para combatir la inflación y gestionar la economía, los gobiernos tienen dos herramientas principales. La primera es la política monetaria y la segunda es la política fiscal. La política monetaria está en manos del Banco de la República y su objetivo principal es mantener la estabilidad de los precios. Por otro lado, la política fiscal es gestionada por el gobierno, que usa los impuestos y el gasto público para impulsar el crecimiento o la inversión. El Banco de la República utiliza la tasa de interés como su herramienta principal. Cuando la inflación es alta, el banco sube la tasa de interés. Esto hace que los préstamos sean más caros, lo que desincentiva a las empresas y a las familias a pedir dinero. Al reducirse el gasto, la demanda de productos disminuye, lo que eventualmente ayuda a frenar la subida de los precios y así controlar la inflación. Un claro ejemplo de esto lo vimos en los años 2022 y 2023, cuando la inflación alcanzó niveles muy altos. En respuesta, el Banco de la República implementó una política monetaria contractiva, subiendo su tasa de interés de manera agresiva. Esta medida, aunque compleja, ha logrado que la inflación comience a descender, demostrando su efectividad. En resumen, la inflación es un fenómeno complejo que requiere de una cuidadosa gestión, la cual es vital para una economía estable. El Banco de la República usa la tasa de interés y el gobierno usa la política fiscal como herramienta para lograr este balance. En nombre de mi grupo y de la Universidad Militar Nueva Granada, quiero agradecer a los estudiantes y profesores de la Universidad de Celaya por esta clase espejo. Ha sido un honor compartir nuestro análisis con ustedes. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias.